tú la infraestructura que vas a hacer del proyecto de inversión en función de qué? De la demanda que tenga el proyecto de inversión, ¿cierto? Entonces, va a tener lo siguiente. ¿Cómo vas a llegar a calcular la demanda? Esto lo voy a repetir después, pero necesitaba que ustedes lo conocieran antes. Yo primero tengo un área de estudio. Y es el área que tú vas a analizar para determinar un área que se llama área de influencia del proyecto. Entonces, la semana pasada los alumnos me hablaban de, movimiento de carga de contenedores, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo con ustedes, me hablan, profe, estamos empezando este proyecto y le decir, ¿dónde? ¿Cierto? Porque donde sea el proyecto es donde tienes que sacar los datos. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, el proyecto es un estacionamiento, entonces tienes que analizar, por eso. Disculpa, ¿te acuerdas que la semana pasada que cuando parto la clase en el break control a las 10 un break? ¿Ya? A las 10, lo que indiqué la semana pasada. Por favor, a las 10 es un break, ¿ya? Ya, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes un área de estudio y tienes una área de influencia. Entonces, lo que haces es lo siguiente: tú dices, ¿sabes qué? Yo tengo que saber de dónde es el origen de la demanda. ¿De dónde sale esa demanda? Que después va a decir yo una infraestructura para responder esa demanda. ¿Ya? Entonces tú vas a decir, mira, tengo por ejemplo, no sé, un estacionamiento, y ese estacionamiento se estaciona en auto. La pregunta es, si tú quieres saber y diseñar un estacionamiento, tienes que saber cuál es la pregunta mágica. ¿Cuántos autos van a estacionar? ¿Cierto? Y para saber cuántos autos van a estacionar, tienes que tener una base de cálculo que te permita saber cómo llegar a la cantidad de autos que van a ir a tu estacionamiento. Porque, por ejemplo, comencemos. ¿Cuál es la demanda del estacionamiento? Espacio. Pero la demanda, esa es la oferta. La oferta es la cantidad de estacionamiento que tú vas a diseñar. La demanda es los autos que se estacionan. Ahora, ¿te sirve que yo te diga que van a estacionar 10.000 autos en el año? ¿Tú vas a poder diseñar en base a 10.000 autos al año? No. Por día, por ejemplo. Inclusive por hora. Claro, pero también ¿por qué decirme por hora? O sea, piensa que en un momento, ponte que alguien que lleva un número mágico y te diga, tengo que construir 100 estacionamientos. Entonces, ¿cómo tú llegas a construir 100 estacionamientos en base al dato del número de autos que se te han puesto en el estacionamiento? ¿Te sirve el dato auto estacionado al día? Oye, hay autos que, por ejemplo, a mi casa se estacionan 2 horas y después se te desaparecen, ¿cierto? Otros que sí se te estacionan todo el día. ¿Cómo lo harías? No, una pregunta como tal. ¿Incluye también el sector donde esté viendo? Sí, porque los autos vienen de ese sector. Y ese es el área de influencia. Ya. Si tú vives un sector más rural, el tipo de uso de estacionamiento es distinto a un estacionamiento de un sector más urbano, ¿cierto? Si tú vives un sector, perdón, porque prefiero 2 fines de semana. Si tú vives en un sector, por ejemplo, donde hay restricción vehicular, ¿te cambia las demandas, no? Sí. Por supuesto. Entonces, ¿hay que estudiar la influencia? Claro que sí. ¿Tienes que cachar de dónde viene la influencia? Sí. Entonces, lo que te ocurre es lo siguiente. Lo que te ocurre es que tú tienes que llegar a deducir, piensa en el producto que tienes que llegar. Si tú quieres llegar a saber que vas a construir 100 estacionamientos, 85, o sea, lo que te dé la base de cálculo cuando tú formules y calcules, ¿ya? Tú por otro lado, ¿qué tienes que hacer? Tienes que haber dado algo en bandeja, así que dejar de servido para que el gallo diga, son 100 estacionamientos. Entonces, ¿número de autos es demanda? No. ¿Número de autos hora es la unidad de demanda que te sirve? Sí. Por ejemplo, si diseñáis un puente, ¿número de vehículos es demanda? No. ¿Número de vehículos por minuto? Sí. Puede ser hora, puede ser una unidad, sí. Por ejemplo, si tú diseñáis un hospital y tú diseñas, hay una unidad base, por ejemplo, hay distintas áreas, de hecho es súper complejo, pero por ejemplo camas, hay tipos de camas, camas críticas, todo. Va a tener que realizar hospitalización.
Y tienen que analizar, por ejemplo, los tiempos promedios según un tipo de patología que están hospitalizados, porque eso va a establecer el requerimiento de camas, ¿cierto? Entonces, trasladen esto que estoy hablando al proyecto que ustedes están pensando. Vámonos por puerto. ¿Cuánto es el número de sitios donde pueden estar las embarcaciones? Depende del puerto, ¿ya? Si es un granelero, si por ejemplo tenéis otro, tú decís, bueno, puede tener movimiento de carga. Movimiento de carga lo transformas en buques. Buques lo transformas en sitios. Y tenéis que saber más o menos cuánto tiempo van a estar esas embarcaciones. Porque va a tener un plan donde las embarcaciones van a ir rodando. Oye, ¿sabes que van a haber 100.000 embarcaciones al año? No te sirve. No puedes calcular el número de sitios en función de ese insumo. ¿Cierto? No te sirve. Necesitas saber. Y lo otro que, ya, eso es la parte fácil, de hecho no es fácil, es esa, entre comillas, la complejidad. ¿Por qué está? Porque hay variabilidad. Fíjense que no lo estamos haciendo solo, puede hacer un año tipo, es decir, mira, acá por ejemplo las mayores demandas están en los meses, por ejemplo, donde en el febrero, por ejemplo, hay lo que es toda la estación donde se exporta fruta, no sé, todas esas cosas. Pero no lo vaya a hacer solamente para el año 1. Tiene que llevar el proyecto a 10, 15 años. O pequeña. Entonces, no es fácil. Inclusive pueden tener indicadores estacionales para ir construyendo eso. Entonces, vamos analizando esto. Tengo un área de estudio y un área de influencia. ¿Cuál es el área de influencia? El área de influencia, yo les voy a dar un apunte a esto, pero el área de influencia, si lo anotan, es el área para el cual el proyecto es solución. El área de estudio es la que da contexto al proyecto. Ahora, ¿por qué el área de influencia, esta área, es esto así? El área de estudio jamás va a ser más chica que el área de influencia. Bueno, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo? Si yo te hago un proyecto, ya supongamos que hago, no sé, un consultorio en una comuna, ¿ya? Una comuna de la quinta región. Entonces, ¿cómo yo hago ese consultorio? Ese consultorio tiene distintos espacios de atención, ¿cierto? Tiene distintos espacios de atención. Y esos espacios de atención, oye, me dice tesis, por si acaso, pero los niños entran al colegio, los niños entran al colegio, ¿ya? Entonces tiene el consultorio, tiene, ya, y por ejemplo una área de un consultorio son las salas y áreas de enfermedades respiratorias, ya que estoy. Entonces, puede ser un conflicto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes que, para calcular el número de box, ir a él, o para calcular el número de box dentales, tienes que saber cuántos son los habitantes que van a ser atendidos por ese consultorio. En la vida real, el consultorio tiene población asignada, ¿ya? Pero tienes que transformar el número de personas en su requerimiento de atención, ¿cierto? Entonces, tú vas a decir, perfecto, la comuna es la comuna de Panqueo, ¿ya? Y tú, si tú eres evaluador del proyecto, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar datos y te vas a poner datos de buscar datos de Panqueo. En la vida real, hay veces que nos encontráis datos de Panqueo y, por ejemplo, hay estadísticas regionales, no de Panqueo. O, por ejemplo, te hago un proyecto que va a atender gente del sector acá en población vergara. Y tú vas a decir, quiero datos solamente de la gente que vive acá en población vergara. Pero cuando vayas a buscar, hay datos de Viña, no de población vergara. Entonces, ¿qué te va a ocurrir? Vaya a estar estudiando Viña, pero tu área de influencia del proyecto es población vergara. ¿Cierto? Entonces, el área de estudio es de dónde estudiamos los datos. El área de proyecto, de influencia del proyecto es población vergara. ¿Ya? Después, ¿cómo vamos a llegar a la demanda? Después vamos a pasar al diagrama poblacional. ¿Y qué va a tener el diagrama poblacional? Población de referencia. Lo repito, por si está en la muy chica. Población de referencia. ¿Ya? Esa población de referencia se llama la población total del área de influencia. O sea, por eso yo hago la conexión con la influencia. ¿Ya? ¿Por qué los diagramas los hago separados? Porque no quiero que entiendan que, por ejemplo, si le hago la pelotita acá, van a tener que estar en una parte del área, podría estar en toda la área. ¿Ya? Por eso hago el diagrama separado. ¿Ya?
La población de referencia es la población total de la influencia en estudio. Por ejemplo, si hago un proyecto de unas canchas de pádel, las canchas de pádel son para gente quillota. La pregunta es, ¿vaya a analizar a todos los habitantes de Quillota? No. Hay niños chicos que no juegan pádel, hay gente que no juega pádel. Nunca va a ser demandante. ¿Cierto? Ya, entonces así como hay pasando. Después, ¿a qué saltamos? Vamos a saltar a población potencial. ¿Cuál es la población potencial? Los potenciales demandantes. Potenciales demandantes. Ya, esta cuestión, chiquillos, es crítica, porque el error que siempre se comete en los evaluadores es que tú les decís, te dicen, oye, ¿cuál es tu demanda? Ah, y el típico error que se comete es, no, hice una encuesta, hablé con la gente y le hice la típica pregunta, ¿usted estaría dispuesto a comer, a jugar cancha de pádel, a jugar pádel? Sí, por supuesto. Y dicen, ah, mi demanda. No, él no te. Él así como puede jugar pádel contigo, podría jugar pádel en la cancha al lado. Él así como puede atenderse en tu clínica, se puede atender en la clínica al lado. El sector público es distinto como un consultorio porque tiene población asignada, están inscritos por consultorio. Depende de las particularidades. Pero esa típica pregunta que hacen en alguna encuesta dice, no, él va a hacer mi demanda, no sé, él, como se podría ir por tu puerto, quizás tiene otra opción de puerto, no lo sé. El gallo, por ejemplo, ¿dónde mueve la carga? Donde le conviene por costo, ¿cierto? Entonces, tú no puedes asumir a partir de eso que él es demandante tuyo, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es un mercado? Porque estamos hablando de un concepto de mercado, interacción, oferta, demanda, ¿cierto? Entonces, la interacción oferta-demanda, tú tienes una oferta y él puede tener una oferta como varias ofertas, ¿cierto? Y puede haber un demandante como varios demandantes. Entonces tú dices, hay mercados donde, por ejemplo, la oferta está saturada, la demanda ya cubrió ya está cubierto, te cubrió, ya la oferta no va más abajo. Hay mercados donde la demanda es mayor que la oferta y ahí tiene una brecha oferta-demanda. Y tú dices, oye, mira, hay mucha demanda y el mercado actualmente no está cubriendo. Si tuviera yo las canchas de pádel hace 2 o 3 años, había brecha oferta-demanda. Hoy día están cumpliendo canchas de pádel, yo no sé si habrá brecha oferta-demanda. Piensen en el sushi. Antiguamente el sushi no había ningún sushi, era novedad. Ahora hay sushi por todos lados. ¿Ya? Entonces, te encuentras en mercados donde hay una brecha oferta-demanda y tú dices, oye, mira, aquí hay una oportunidad de negocio. Y yo la tomo. ¿Ya? Hay otros mercados donde dice, chuta, si yo entro a competir. Hay más. No soy solamente yo solo. Y tengo que competir. ¿Y cómo se compite? Por precio, por cantidad. Hay formas de competir. Una consulta, ¿cómo se aplica esto, por ejemplo, cuando, no sé, para el cambio, para la renovación, por ejemplo, de un equipo? ¿Ya? Por ejemplo, el proyecto, no sé, que tenemos nosotros es la renovación de un equipo de buque. Ya. ¿Cómo aplica, por ejemplo, todo lo que es Ya. población potencial, todo esto? ¿No tiene como una población potencial? Indexadamente sí la tiene. ¿O un mercado? Indexadamente sí la tiene. Indexadamente sí la tiene. Porque tú estás viendo el reemplazo de un equipamiento, un buque, de un equipamiento que está dentro de la embarcación, pero esa embarcación atiende demandas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué le vas a imputar tú a eso? Le vas a imputar tú la performance del equipamiento. Entonces tú vas a decir, por ejemplo, esta embarcación, ¿por cuántos años más va a funcionar? ¿Y cuánto beneficio va a generar? Por ejemplo, cuando yo veo, si yo me imagino el flujo caja de tu proyecto, ¿cómo va a ser el flujo caja de tu proyecto? ¿Cuál es la situación que te ocurre a ti? Tenía un equipamiento y ahora voy a cambiarlo por otro que se supone que te genera ahorro de costo. ¿Así sería? No, cualquier cosa, por ejemplo, no sé, cambiar un radar o cambiar cualquier equipamiento así, un cambio de casco, lo que sea. Ya, ¿cuál es la razón por la cual tú cambias el radar, por ejemplo, o un equipamiento cualquiera? ¿Por qué se cambia? Para actualizar como la tecnología del... ¿Cuál es el beneficio de actualizar la tecnología? Claro. Mejorar la operacionalidad. ¿En dónde yo veo reflejada la mejora operacionalidad? En abaratar los costos. ¿Cómo tú calculas los costos? La seguridad del barco. Explícame. Mira, fíjate que esto que estoy haciendo yo es lo que yo hago para todo proyecto. Me reúno con bioquímicos, me reúno con puentes, me reúno hago en toda área. Y uno no es experto en toda área. Explícame, el radar mejora en seguridad. ¿Seguridad en qué? Porque el radar es una
uno hace calcula y estima de otro barco, entonces evita el abordaje. Perfecto. Entonces yo voy a llegar a ver, para eso necesito, por ejemplo, saber cuánto se está moviendo ese barco. ¿Qué ruta está optando? Para eso necesito saber la demanda. Claro, porque tanta demanda como tenga son los requerimientos. Por ejemplo, el costo en función de qué. ¿Cómo es la estructura de costo en radar? De alta tecnología. ¿Ah? Es de alta tecnología. No, el costo. No estoy hablando de tecnología, no. ¿Cómo calcula el costo? ¿Cuáles son los costos imputables al radar? La inversión en el radar. ¿Qué más? Plata. Ustedes ya vieron cursos de costo y finanzas. ¿Cuál es un costo directamente imputable al radar? Pero solo también, por ejemplo, necesita la evaluación de la ONU. Te está yendo por otro lado, quiero saber plata. ¿Cuánto es el costo imputable a un radar? ¿Hay costo de mantención en un radar? Ese es un costo imputable a un radar. ¿Hay inversión en un radar? Es un costo imputable al radar. El aprender también, no sé, un curso o algo para aprender cómo usar el... Perfecto, pero la pregunta es la siguiente. Estamos viendo un proyecto de mantenimiento. En la situación anterior tú tenías otro radar, ahora tenías otro no radar. Tú me diciendo que con este no radar aumentan los costos de por ejemplo, de formación. Quiero saberlo. Puede ser que tal vez tenga que hacer algún tipo de curso. Porque una nueva tecnología ya lo imputas como diferencial. ¿Qué otro costo? El tema como de la artefacto en sí es que si yo cambio un radar, no solamente cambio como la pantalla, ¿Sí? hay que cambiar la pantalla, hay que cambiar artefactos, hay que Sí, cambiar pues, todo. antenas satelitales. Todo llamémosle sistema radar, listo, todo. Y todo requiere mantenimiento. Y todo tiene solicitaciones, por ejemplo, tiene requerimientos. Y ese radar va a funcionar tanto y va a estar sometido a solicitaciones tanto como el buque, la embarcación, esté sometida a solicitaciones. A cuántas rutas transite, o sea, finalmente la demanda. Porque, por ejemplo, ¿cómo es tu costo de mantención en ese sistema? Es en función de, tú hay un plan de mantención por número, no sé, las millas recorridas o no, o está en función, por ejemplo, de una cantidad de tiempo que ha pasado. ¿Cómo va a ser? La vida útil. La vía útil. ¿Cómo es la vía útil de un radar? ¿Cuál es la vía útil de un radar? No sé, no te digo que sabes tu número, explícamelo nomás. Chiquillos, para escuchar al compañero, por favor. Puede ser el desgaste de los microchips o... Ya, perfecto. ¿Y eso por qué se gasta un microchip? ¿Por el uso del buque? ¿O no? ¿Por el tiempo directamente? Por el voltaje. El voltaje es requerimiento energético. ¿Y ese voltaje es independiente de otros dispositivos del buque? De hecho, voltaje, ahí tú me estás diciendo que hay un requerimiento energético imputable a ese equipamiento. De hecho, puede ser que con la nueva tecnología que yo tenga el nuevo radar, antes yo gastaba A y ahora gasto B. ¿Hay algo imputable al proyecto? Sí. Y ahí vaya armando el flujo. ¿Te das cuenta, no? Entonces, claro, entiendo lo que tú me planteas, o sea, no es directo como esto. Pero es relacionable, ¿no? Sí. Tanto requerimiento tenga el buque, tanto requerimiento tenga tiene el radar. Si por ejemplo tú evaluas el proyecto y te das cuenta que el buque le queda nomás 5 años de vida útil porque las demandas ya no van para más y luego con las demandas que tiene van a cambiar de tipo de embarcación, el radar, ¿a cuánto va a evaluar el proyecto radar? La vida útil del radar va a ser más corta, porque ese radar tú decís es que este radar viene y cambia por otro lado. ¿Me entiendes el concepto, no? El proyecto que tú estás planteando es correcto para este curso y un proyecto razonable, pero la pregunta es cuando tú después llenes el flujo de caja, vaya a colocar ahorro costo, es un beneficio, vaya a colocar el costo de reemplazo. De hecho, habrá que ver si el radar actual tú lo puedes liquidar. Tú vas a colocar, por ejemplo, el valor residual del radar nuevo. Vas a colocar, por ejemplo, la depreciación asociada al radar. Vas a colocar, por ejemplo, beneficios, costos, tenemos costo fijo, costo variable, tenemos depreciaciones, tenemos valor residual, tiene la inversión y algún capital de trabajo asociado a la operación y mantención del mismo sistema dispositivo. Ese es tu flujo de caja. Entonces, cada uno de los términos del flujo te dice de dónde lo sacaste. ¿Cuál fue tu base de cuantificación? Y eso es lo que tiene usted que hacer este curso como proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todas estas demandas tienen esta misma mecánica de origen, chiquillos. Porfa, esto que estoy comentando es clave, ¿ya? Y lo voy a repetir 2 o 3 veces de nuevo, digamos, pensando también los chiquillos que quedaron fuera, que primera vez que se dan cuenta que realmente parto la clase y no me gusta que me interrumpan, pero van a escucharme que mientras haga la clase se me van a salir las palabras área de influencia, población potencial, población objetivo, se van a salir estas palabras siempre y necesito que las dominen, ¿ya? Sigamos.
Ya, la población potencial son los potenciales demandantes. ¿Ya? Te pueden demandar a ti o le pueden demandar a otro. Y después tú llegas a la población objetivo. Población objetivo, que constituyen efectivamente los que te van a demandar. Ellos van a demandar. ¿Ellos son la demanda? No, ellos son los demandantes. En el consultorio, ellos son las personas que se van en el consultorio. En el estacionamiento son los autos que se van a estacionar, no son la demanda. Entonces, la población objetivo después tú tienes que transformarla en... Después vas a tener que llegar y transformarla en... demanda. Y ahí van a ir las cosas que comenzamos a hacer con el compañero. Tendrás que, por ejemplo, hay proyectos donde necesitas saber la estacionalidad. Oye, para dimensionar. Necesito saber si, por ejemplo, no me interesa la banda normal, o por ejemplo, no puedo pescar la banda normal y dividir en 12. Porque, por ejemplo, sea ya, algo burdo, un proyecto de helado. ¿Me sirve la estacionalidad o no? Pues por supuesto. La infraestructura que yo coloque es función de una estacionalidad claramente. Los flujos vehiculares, ¿me sirve la variabilidad diaria? Por supuesto. Claro que te sirve. Si yo hago una carretera aquí en Santiago, ¿me afecta, por ejemplo, los flujos de fin de semana? Necesito saberlo para el dimensionamiento. Por ejemplo, piensa en una estación de servicio, otro proyecto cualquiera. La estación de servicio, tú, para hacer una estación de servicio tienes que calcular, de hecho, hace años acá me vino una consultoría de estación de servicio para la ruta de la autovistación. Entonces, tú calculas expendedores de combustible, ¿cierto? Los expendedores de combustible, ¿perdón, tiene una voz? ¿Sí yo? No. Expendedores de combustible. Tienes expendedores de combustible, entonces tú en un sistema, el sistema así. Tú tienes un sistema donde tenías una línea, tenías dos acá. Después tenías otro acá, tenías dos acá. ¿Cierto? Hay infraestructura. Y abajo hay un mega tanque que almacena, ¿cierto? Ya. Todo eso es metro cuadrado, todo eso es infraestructura. Y todo eso es función de la demanda y del número de litros de combustibles que te van a consumir, ¿cierto? Te va a afectar cuántas recargas van a venir, por ejemplo, cuántas veces viene el camión a abastecer, ya hay una norma, hay que investigarla, ¿cierto? Norma determinada por la SEC. ¿Cuántas de esas estaciones de máquinas expendedoras de combustible va a tener en función del número de vehículos que va a pasar? ¿Número de vehículos día? No. ¿Número de vehículos hora? Sí. Pero necesita entender las variaciones de los vehículos en distintos horarios del día, ¿cierto? Hay proyectos, y ahí viene para ver otras discusiones que uno va a tener que plantear. Lo vamos a ver más detalladamente en estudio técnico. Pero, por ejemplo, imagínense una planta de agua potable. La planta de agua potable, yo voy a tener variabilidad en el consumo. Ustedes saben que hay horas de mayor y menor consumo. Ahora en la mañana todos se duchan, de mayor consumo, otro. Ya. Ahí yo digo, oye, cuando vea el día, va a haber una hora peak, una hora baja. Voy a ver, por ejemplo, el verano, va a haber demanda peak, baja. En el caso de esos proyectos, tú dimensionas al peak de demanda. Inclusive lo que hay un factor de sentido. No puedes fallar. No puedes fallar. De hecho, más, no puedes no tener suministro de agua en una planta de agua. Es más, por eso que una planta de agua es un monopolio natural. ¿Cachai? Porque tú a una empresa le dices, ¿sabes qué? Yo estable, te encargo usted que me maneje en la planta de agua, pero usted me tiene que responder a todo evento. Pero yo le aseguro una población. Porque si los costos se incrementan. ¿Cachai? Pero es un mercado regulado. Usted no puede cobrar lo que usted quiera. De hecho, lo que se hace es que se hace un análisis económico, una estructura de costos, para decir si el gallo está teniendo ganancia excesiva o no. ¿Ya? Se hace un análisis de calificación. Pero el tipo tiene que dimensionar al máximo. Él después no puede remontar y decir, ah, chuta, es que cuando evaluamos un proyecto quedamos cortos. Tiene que dimensionar al máximo. No puede no surtir agua. Lo mismo te pasa en una hidroeléctrica, una planta energética. Él tiene que responder a todo evento. En un hospital te tienes que responder a todo evento. Son difíciles de evaluar esos proyectos.
vamos a un proyecto cualquiera. Me acuerdo cuando yo estaba, cuando recién entré al sector público, teníamos ahí algo que se llama el Sistema Nacional de Inversiones y tenía capacitaciones. Y yo tuve que hacer el curso básico, el curso intermedio y el curso avanzado de evaluación de proyectos, de parte de macroeconomía y administración. Y se hizo antiguamente lo que se llama el CIAPEF, Curso Interamericano de Preparación y Evaluación de Proyectos. Tenían 8 meses en el campo oriente de la Católica con Ernesto Fontel, que era como el gurú de la evaluación de proyectos en Chile, la evaluación social. Que todos le decíamos, era un curso, así, 8 meses encerrado toda la semana, como que parecía más magíster, ¿cómo se llama el curso? Pero era curso. Eso años después se eliminó. Y me acuerdo que en uno de esos cursos me tocó hablar de un proyecto, me dijeron, usted con su grupo tiene que hablar del proyecto de un gimnasio, en la comuna de Zapallar. Entonces nos decíamos, ¿cómo yo calculo la demanda de un gimnasio? ¿Cómo calculo la demanda de un gimnasio? ¿Y el gimnasio qué tiene? Tiene como una multicancha en medio, hay patio, esto. Claro, y había una metodología de deporte que decía, bueno, hay que calcular. Era complicado porque decís, ¿sabes qué? Ya, tengo la población, pero tenía que transformar la población por el deporte que hacía. Y lo otro es que tú ocupas hora cancha. Hay una unidad de demanda, hora cancha deporte. Entonces teníamos que transformarse, oye, ¿qué deporte hay que hacer tú por transformar los requerimientos de hora? De hecho, si tú tienes un centro deportivo cualquiera, ¿tienes demandas pico, no? En cierto horario, por supuesto. O sea, de 7 a 10 las canchas están ocupadas y en las mañanas la estructura de demanda como es distinta. Entonces era complicado armar esa estructura de demanda. Entonces, ahora, quiero que entiendan que esta misma mecánica, esta misma lógica de cálculo de demanda, uno la anda aplicando en todos lados. Andáis haciendo siempre el mismo ejercicio. ¿Ya? Y por eso quiero una secuencia lógica. Y quiero también que entiendan lo siguiente. Si por ejemplo yo en la prueba les digo, chiquillos, en un proyecto de puente, la demanda está definida por el número de vehículos que pasan por el puente. ¿Eso es demanda? No. La demanda está definida, por ejemplo, el número de vehículos hora, el número de vehículos minuto. ¿Cierto? Ya. Si les digo, por ejemplo, la población potencial asociada al puente que yo construya está dada por el número de vehículos que transitan en la ciudad, no, porque no todos esos vehículos pueden pasar por ese puente. ¿Cierto? Si yo digo, por ejemplo, me acuerdo una vez hice una prueba y dije, ¿sabes qué? Aquí tengo una isla y aquí tengo una ciudad que está en el continente. Y quería hacer un puente para conectar las dos. Y dije, la demanda está dada por el número de vehículos que está acá y acá. Y yo dije, claro, malo, porque en realidad puede ser que algunos necesiten ir para allá y otros que no. ¿Está bien? Entonces, y era lo que quería saber si ellos dominaban estos conceptos para calcular la demanda. Tengo respecto al tema de la potencial, porque no sería como la población objetivo, sería la que va obviamente desde la isla hacia el otro lado. Lo que efectivamente son demandas. ¿Y cuál sería la potencial? Porque si no es toda la gente que transita cerca de ahí, ¿cómo se puede mejorar ese problema? Ya, hay proyectos y proyectos. Ejemplo, a mí me pasaba que en el caso de un proyecto de consultorio, toda población potencial es población objetivo. Porque o sea, yo diría que la población que yo analizaba era la gente que iba al consultorio y el consultorio se diseñaba para toda esa población. De hecho, voy a explicar un poco el concepto a partir de lo que dice. Entre la población potencial y la población objetivo, por ejemplo, hay proyectos donde tú dices, ¿sabes qué? Mira, hay 10.000 demandantes. Y el inversionista dice, chuta, es un proyecto demasiado gigante, yo no voy a cubrir la demanda de 10.000 demandantes. No me conviene, o no tengo capacidad. O veía el mercado y lo hace, voy a hacer un ejemplo burdo. Ponte que tú hacías un cálculo de demanda, querías hacer una discoteca en Viña, y tú decís, hay 10.000 cabos que quieren discoteca. ¿Veis discotecas que me dan a 10.000 personas? No. Tú veis que siempre en el mercado las discotecas grandes son de 1.500, ¿no es cierto? Hay una economía de escala involucrada. Listo. Y tú decís, no voy a cubrir la población potencial, voy a cubrir solamente un porcentaje de la población potencial. Entonces lo que estáis haciendo es postergando. Tú decís, yo los postergo, uno, quizás porque no tengo más plata, y yo tomo solamente este porcentaje. En el caso, por ejemplo, de los consultorios, no puedes postergar. La población potencial es igual a la población efectiva. En el caso de la conexión del puente, todo aquel que necesita transferirse al puente, si solamente tiene la opción de ir por el puente, son todos asignados al proyecto. A no ser que tenga algo paralelo, una barcaza, no sé qué cosa. Pero si el único medio de conexión
todo gallo que le sirve al puente tiene que pasar por ahí. Por los ojos de ser igual a cosas críticas. Pero, profe, un caso de una, por ejemplo, ¿Ya? yo he escuchado que, por así decirlo, la población potencial podría ser Me parece como decir, en el caso de una discoteca, yo he escuchado, hablamos con proyectos de discoteca, no sé. no, es que una vez en un TikTok hablamos con una persona que Una fuente de experiencia. sí, el objetivo son los hombres, porque el hombre por lo que gasta más en el puente de la mujer. O sea, estadísticamente. Tú decís que ellos definen la demanda. Sí, pues. Entonces, No sé, pues yo te voy, no sé, no estudiamos un proyecto de discoteca. Por eso pero si en la discoteca no hay ninguna mujer, no hay ninguna. Por eso. Entonces puede ser que la demanda, ¿cachai? Yo estoy hablando técnicamente porque resulta medio divertido, pero si hay un hecho, si yo fuera un inversionista, te digo, sabes que tengo 500 palos, no sé cuántos años tenés, y te encargo, sale plata y tienes que hablármelo. Y tú vas a tener que investigar un patrón de demanda indexada, si sabes qué, en función de cuánta, quizás la demanda de los hombres en función de la demanda de las mujeres. Ellas no consumen, un curso de estoy diciendo, porque no sé si es así, ¿cachai? Yo por lo menos cuando es comisión de discoteca, digamos, el pago los dos, ¿cachai? Pero esto es como cuando tú tienes demandas indexadas, la demanda indexada quiere decir que esta demanda funciona de este otro grupo, digamos. Entonces, depende de la construcción de demanda, y eso tú tienes que investigar cómo son sus factores de consumo. Porque en la lista por lo general se dejan entrar a las mujeres gratis en cierta hora, pero a los hombres no sé. Por lo general. Sí, pero la infraestructura es una función de las mujeres. Si ya entran, claro, tú vas a ver los cuadrados haciendo tu Lo que voy es que lo ocupan como para atraer, por así decirlo. Porque sí, en teoría lo que es decía. una estrategia comercial, pero cuando hablas de flujo caja teórico, ya, sí. Tú vas a decir el consumo de hombre y el consumo de mujeres. Y en realidad el consumo de todo, digamos, no. Es el mismo consumo. Eso es lo que tampoco Y va a tener consumo etario. Yo, por ejemplo, lo que gastaba cuando era estudiante con ustedes es bien distinto a lo que gasto ahora. ¿Está bien? Los consumos que tenía en su momento eran bien distintos a ahora, o sea, son patrones de consumo. O sea, no sé, pero cuando era estudiante yo iba a la playa, digamos. ¿Cachai? O sea, me iba a la playa. O sea, mira, Lucas con derecho al chápsico. Eso era. O el otro, o sea, yo era Sansano, ¿cachai? Siempre lo tenía en la playa. Bueno, iba a bañar, iba a los lados, ¿cachai? Pero siempre tenía como las 4 de la mañana. Eso era. No sé por qué iba a la playa ahora. Yo estoy mecánica y la Santa María. Chiquillos, ¿hay alguna duda de los conceptos que acabo de explicar? Que mira el profe, me perdí el trabajo y que decidan que se lo repite y se lo explique nuevamente. Ya, lo que necesito a partir de esto, es que ustedes piensen que si ustedes están pensando en un proyecto, deberían conseguir datos como eso. Y cuando yo ahora les pregunte, porque yo realmente al final de la clase va a haber espacio para preguntar sobre sus proyectos, yo voy a estar pensando cómo construyen eso. Y los voy a orientar, voy a ayudar a eso. ¿Ya? Obviamente le puedo ayudar a aquel que me pregunta, si no me pregunta no puedo ayudarlo, porque una vez me pasó en un curso y dijo, no, profe, es que yo estoy armando un trabajo, usted por lo menos le decía lo que hacer. Le dije, a ver, padre, ellos me preguntaban y yo no respondía. Ya, cuando no respondo, o sea, yo no le dije lo que hay que hacer, no le hice la tarea, pero lo orienté, pero ustedes nunca me preguntaron nada, me acaban de dar el proyecto ustedes a él, no lo sabían, no, esto no es justo. Entonces, el tema es el siguiente. Cuando ahora definan proyectos, tienen que pensar en función de ti. ¿Ya? Vamos, play. Voy a buscar la